Capítulo 4. En búsqueda de una salida de la crisis. Notas para el debate. Introducción. Luego de prácticamente 6 semanas de movilizaciones desde el estallido social del 18 de octubre pasado, resulta difícil aún imaginar cuál será la salida a la actual crisis por la que atraviesa la sociedad chilena. En un primer escrito que publicamos el 22 de octubre, a solo 4 días del estallido, indicamos dos situaciones que nos parecía influirían en el desarrollo del conflicto. Lo formulamos del siguiente modo. Por una parte, desde el gobierno y el Estado, las instituciones viven su peor momento de credibilidad y legitimidad, producto no solo de la corrupción, de la que ya no se salvan ni las iglesias, sino que además de una abismante distancia e indiferencia para con la sociedad y particularmente con el pueblo. Por otra parte, desde el punto de vista de las clases populares y sus luchas, esta movilización que conduce a un estallido se hace sin un convocante central, sin orgánicas conocidas, ni partidos, ni la CUT, ni coordinaciones territoriales, por lo que adquiere un cierto carácter espontáneo que hay que matizar en el sentido de que los estudiantes secundarios y diversos movimientos sociales generaron sus propios procesos de organización y de expresión pública que preceden a este estallido. Ciertamente, en estas 6 semanas ambas situaciones han evolucionado vertiginosamente y significativamente, hasta generar una suerte de impasse entre el gobierno y el pueblo movilizado. No obstante, se insinúan cursos de acción posibles que buscamos explicar y caracterizar en la actual fase de conflicto. Primero, la violencia, cambiar el foco para legitimar la represión. Luego de que se firmara el acuerdo por la paz social y una nueva constitución, el cuadro político se ha venido modificando sensiblemente en varios aspectos. Parafraseando a Violeta Parra, se va enredando. Veamos algunas de las razones. Se generó un acuerdo entre y desde la clase política que restableció campos de acuerdo a la oposición y el gobierno, que acogió, a su modo, la demanda ciudadana por el cambio de la Constitución y que buscó descomprimir el conflicto social. Un tipo de acuerdo que reproduce las formas políticas populares, sin consulta ciudadana, que han predominado en Chile desde que se inició la transición a la democracia en 1990. Como se dice en la calle, es que los políticos trabajan para sí mismos. Dada la naturaleza y la forma en que se generó el acuerdo por la paz social y una nueva constitución, se produjo el rechazo de los sectores populares más organizados, especialmente de Unidad Social, que agrupa diversas organizaciones y movimientos sociales, así como también la desconfianza de vastos sectores de la ciudadanía. Como señalan algunas personas, ¿es que nos van a volver a engañar como con eso de que la alegría ya viene? De ese modo se ha producido una suerte de impasse entre la ciudadanía y la clase política y el gobierno, que conduce, por una parte, a los movimientos a insistir en la movilización, marchas, paros, asambleas territoriales, y por otra parte, al gobierno a buscar concretar su débil agenda social y reforzar la represión, ya sea por la vía de aumentar la dotación de carabineros y la PDI, como de conseguir en el Congreso la aprobación de nuevas leyes represivas, ley anti-encapuchados, antibarricadas, antisaqueo y despliegue de militares para la protección de la denominada infraestructura crítica. En este contexto de impasse entre los ciudadanos y el gobierno, este último, apoyado y reforzado por la televisión, pone el foco en la condena a la violencia y en la necesidad de restablecer el orden público. En esta operación, el Ejecutivo recompone sus relaciones con la clase política en el Parlamento y logra que tanto diputados como senadores se pronuncien en favor de sus medidas represivas, de tal modo que se vuelva más prioritario el orden público que las demandas de cambio social y político. De paso, además minimiza el impacto provocado por la violación de los derechos humanos. La violencia es siempre un terreno delicado que genera alta sensibilidad de la población y por esta razón se presta para las más diversas manipulaciones. La primera de todas es que tanto altos personeros del Estado como los medios de comunicación morigeran o simplemente no nombran que el principal sujeto de la violencia es el propio Estado a través de sus agentes. No es casual que las principales víctimas del actual estallido sean personas del pueblo, víctimas del uso indiscriminado de la fuerza,
Por otra parte, el estallido se inició con una cuota evidente de violencia social, ataques al metro y los primeros saqueos, y que los actores fueron diversos: estudiantes, jóvenes, pobladores y soldados del narcotráfico. Sin embargo, a poco más de un mes del estallido han seguido sucediendo saqueos e incendios que el gobierno atribuye a los vándalos, que identifica como anarquistas, narcos y delincuentes. Ingresamos entonces a una zona oscura en el cual no terminamos de saber quiénes y cuántos actúan y por qué su acción se ve facilitada en la actual coyuntura de la crisis. Si sabemos con claridad el manejo comunicacional que se hace de este tipo de violencia y sus efectos sobre la población, infundir temor, dividir al pueblo y hacer necesaria la represión en mayor escala. Segundo, la salida de Piñera, nuevas formas de autoritarismo. La salida a la crisis que se comienza a configurar en las últimas semanas parece conducir hacia nuevas formas de autoritarismo debidamente sancionadas, muchas de ellas por el Congreso Nacional. En este contexto surgen varias preguntas. ¿Estamos transitando hacia una dictadura legal? ¿Esta es la salida que se está configurando desde el bloque en el poder ante la actual crisis? ¿Esta salida contará con el apoyo del conjunto de la clase política? Usamos deliberadamente la expresión dictadura legal, que fue la manera como el pueblo y la izquierda denominó al segundo gobierno de Arturo Alessandri, 1932 a 1938, que luego de la gran crisis de los años 30 gobernó gran parte de su periodo con estado de excepción, que le aprobaba la mayoría parlamentaria. Bien, podríamos decir, haciendo un poco de historia y de memoria, nada nuevo bajo el sol. En rigor, lo que se podría establecer desde el poder es una forma de régimen autoritario fundada por el miedo, el desorden y la inestabilidad política, reforzando los aparatos policiales y con un uso selectivo de las Fuerzas Armadas, a las que el gobierno ya ofrece impunidad si sus acciones se realizan en el ejercicio de sus funciones, en defensa propia o cumpliendo las órdenes de sus superiores. Queda pendiente dilucidar cómo esta estrategia represiva se articulará con los tiempos políticos, o, si se prefiere, con el itinerario del cambio constitucional que fijó el acuerdo parlamentario. Plebiscito de entrada para abril de 2020, elección de los constituyentes, octubre de 2020, elaboración de la nueva constitución, 9 meses prorrogables, plebiscito de salida para 2021, o sea, un itinerario de 2 años. La pregunta es, ¿resiste la actual crisis de la sociedad chilena 2 años de trámites políticos e institucionales con una clase política desprestigiada y nada de creíble? Una respuesta posible es que el gobierno compre tiempo político, reforzando la agenda social, es decir, atendiendo de modo significativo las demandas sociales populares. Es posible, pero esta hasta ahora es débil. En rigor, la capacidad del gobierno y de la clase política de imponer sus tiempos, su itinerario, con altos grados de represión y control social, que es la tendencia en desarrollo, va a depender de las iniciativas que se logren generar en el campo de la sociedad civil, es decir, de los ciudadanos y de los movimientos sociales. Volveremos más adelante sobre este punto. No se puede ignorar, además, que la coyuntura regional latinoamericana se ha vuelto extremadamente crítica, tanto por las protestas sociales más recientes que ponen en cuestión el neoliberalismo, en particular Ecuador, Chile y Colombia, pero también por los giros y fortalecimientos de la derecha en Brasil, la derrota electoral del Frente Amplio en Uruguay y particularmente con el reciente golpe de Estado en Bolivia. Es decir, vivimos una coyuntura regional en que, por una parte, se fortalecen los movimientos sociales, pero por la otra se agudiza y se reorganiza y reordena la derecha más agresiva y con claros contenidos fascistoides, como se ha demostrado en Brasil y Bolivia. Solo como hipótesis, pareciera que se cierra el ciclo de las postdictaduras, con democracias enanas, amañadas y de gran exclusión, para dar paso a reacciones ultraconservadoras en clave autoritaria y con apoyo popular de iglesias y sectas evangélicas como en Brasil o provenientes del conservadurismo católico como en Bolivia. Hay todavía un campo de análisis más de fondo que comienza a aparecer en algunas entrevistas, columnas y videos en Internet que tiene que ver con el significado global de la actual crisis.
Se escuchan diversas lecturas e interpretaciones. Anotemos algunas de ellas. Estamos en medio de una crisis global de las formas políticas tradicionales del Estado, de los partidos políticos, etc. Asistimos a una crisis en el bloque en el poder y al agotamiento de una fase del modelo neoliberal que no tiene, por ahora, formas claras de resolución en el nuevo orden global, con la expansión económica de China, la política de los Estados Unidos. La crisis actual es una crisis terminal de la democracia representativa que solo se puede resolver con mayor autoritarismo y en la frontera de una guerra civil. Hay, por cierto, más lecturas de la crisis, en que la tónica general es que estamos en medio de un cambio de dimensiones históricas. Hay que abrirse a estos debates, sin embargo, es necesario distinguir campos de análisis y tener en cuenta un asunto propio de los historiadores, que es la cuestión de las temporalidades. Los tiempos de la economía, de la política y de lo social se mueven a ritmos diferentes. Por ejemplo, el derrumbe del modelo, anunciado por Alberto Mayol en 2012, daba cuenta de una crisis, pero al 2019, a pesar de una crisis más aguda, el modelo neoliberal aún sigue vigente. El fin del gobierno de Piñera, anunciado por muchos analistas, que llama la atención sobre la ineficacia, su ausencia de iniciativa, su pérdida de liderazgo, etc., es un hecho que se puede reconocer, pero no significa que su caída sea inminente, más bien es parte del problema, pero tanto más relevante es el tiempo de lo social en que el pueblo ha sido el principal protagonista. Sin embargo, el pueblo también tiene sus ritmos, puede golpear con mucha razón y justicia, pero requiere sus propios tiempos para reconstruir lazos, redes y comunidades, y para hacer emerger liderazgos y un nuevo programa político de cambios. Tercero, la violación sistemática de los derechos humanos o las nuevas formas del terrorismo de Estado en democracia. Los chilenos hemos sido víctimas y testigos de una masiva, sistemática y generalizada violación de nuestros derechos humanos fundamentales en medio del actual estallido social que se inició el 18 de octubre pasado. En Chile, según cifras recientes de Carabineros, se han movilizado unos 4.2 millones de ciudadanos en las últimas 5 semanas. Muy probablemente la cifra sea superior, lo que simplemente revela la magnitud del descontento y de la movilización social. Las formas de movilización de la mayoría de los ciudadanos han sido pacíficas y los enfrentamientos con la policía, cuando se han verificado, han sido completamente asimétricos. Piedras y molotov frente a carros blindados, agua contaminada, bombas lacrimógenas y escopetas antidisturbio. Distinta ha sido la práctica de saqueos e incendios. Todos los organismos especializados, tanto nacionales como internacionales, han reconocido la violación de los derechos humanos con resultado de muerte, tortura, tratos crueles y humillantes, violencia sexual, especialmente en contra de las mujeres. Tal vez la que ha causado el mayor estupor es la referente a las mutilaciones y daños a los globos oculares de más de 200 personas, especialmente jóvenes. La represión de este último caso deja marcas y huellas imborrables, como es la pérdida de un ojo o de ambos. A un Chile que despertó se le ha buscado hacer perder la vista de sus jóvenes. Dos casos han impactado profundamente a la opinión pública: la del estudiante de psicología Gustavo Gatica, de solo 21 años, que perdió completamente la visión como producto del impacto de balines disparados por carabineros el 8 de noviembre, y el de Fabiola Campillay, de 36 años, que también perdió completamente la visión como producto del impacto de una bomba lacrimógena sobre su rostro el 27 de noviembre pasado. Una dura experiencia, pero también una dura lección. En Chile, el nunca más a la violación de los derechos humanos no se ha cumplido. En plena democracia restringida, por cierto, con un gobierno elegido en las urnas y que se declara respetuoso del Estado de Derecho, los derechos humanos se han violado, como indicó Amnistía Internacional de modo generalizado. Pero ¿cuál es la lección? La recuperación de la democracia en Chile, con justicia en la medida de lo posible, como proclamó el presidente Aylwin, no desarticuló las prácticas y aparatos represivos estatales que se crearon y fortalecieron durante la dictadura. El presidente Piñera, que se proclamó como un demócrata liberal, pasará a la historia como un líder más de la derecha chilena que reprimió a su pueblo desde la más alta posición en el Estado, y muy probablemente la violación a los derechos humanos de los chilenos será su principal talón de Aquiles.
en el tiempo que permanezca en el poder. Se puede ganar tiempo político con una agenda social activa más represión, pero no se resuelve una crisis política de la magnitud de la actual reprimiendo al pueblo y a la sociedad. Simplemente se posterga la resolución del conflicto o se crean las condiciones para nuevos estallidos sociales. Cuarto, ¿estamos en medio de una revolución democrática en Chile? No resulta fácil denominar al actual estallido como una revolución democrática. Sin embargo, si no lo es, ha estado muy cerca de serlo. Veamos algunos de los porqués. La movilización social desde el 18 de octubre ha sido de una magnitud que ni el más optimista se podía imaginar. Revisando imágenes que circulan en las redes, prácticamente no hay pueblo de norte a sur del país en que no se haya verificado una marcha, una concentración o alguna manifestación del malestar y de la necesidad de producir cambios en la sociedad chilena. En un país de un poco más de 17 millones de habitantes, muy probablemente se han movilizado entre 5 a 6 millones de ciudadanos, es decir, casi un tercio de la población. Muchos hemos llamado estallido social al fenómeno que hemos vivido, tanto por su magnitud como por la velocidad en que se desenvolvió, especialmente en los primeros días, tanto en Santiago como en provincias, pero habría que agregar que muchos grupos, los mapuche, las feministas, los no más AFP, los profesores, los estudiantes, especialmente los secundarios, se venían movilizando desde hace ya bastante tiempo, y lo hacían ensayando nuevas formas de organización, en asambleas, nuevos repertorios, desde la acción directa hasta la acción del arte, entre otros. En la actual coyuntura, todos confluyeron y se sumaron mucho más. Este ha sido probablemente el mayor mérito de la movilización. Sumó mayorías, y este es un dato políticamente muy relevante. Las marchas en los más diversos pueblos de Chile y la marcha más grande de Chile del viernes 25 de octubre han dado prueba de ello. De todos modos, como indicamos en nuestros primeros análisis, el estallido se caracterizaba por carecer de un convocante central, de orgánicas preestablecidas o de coordinación territorial. Ello, por una parte, representaba una novedad para los chilenos y chilenas acostumbrados a reconocer una conducción de los partidos políticos o determinados liderazgos, muchos de ellos francamente patriarcales. Pero, por otra parte, colocaba un gran desafío: aprender a movilizarse por acuerdos colectivos y con liderazgos colectivos desde las bases, y más todavía, como dice el poema de Antonio Machado, popularizado por Serrat, había que aprender a hacer camino al andar. En este hacer camino al andar se fue clarificando que la movilización producía cambios. Por fin, el pueblo comenzaba a ser escuchado, pero también que el mayor cambio que había que producir era el cambio de la Constitución, mediante una asamblea constituyente. Este es, tal vez, el mayor logro de la mayor relevancia. Fue la movilización la que instaló el tema del cambio de la Constitución, que los políticos asumieron a su modo y con sus trampas, en el denominado Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución. Hasta antes del estallido, el cambio de la Constitución no estaba en la agenda del gobierno y de ningún partido político, y si lo estaba en algún partido de izquierda, no era prioridad. Este horizonte constituyente animó a muchos a pensar en cabildos y asambleas territoriales, es decir, en dar inicio a un debate y una deliberación desde las bases sobre el cambio constitucional. La idea de un cambio constitucional se ha ido constituyendo de este modo en cientos de asambleas en barrios populares y de la clase media, en un horizonte y una utopía movilizadora sobre los que deben ser nuestros bienes comunes. Otro componente muy importante de la movilización ciudadana ha sido su capacidad de persistir en el tiempo. Nadie imaginaba 6 semanas de movilizaciones y todos los esfuerzos del gobierno por volver a la normalidad han fracasado hasta ahora. Muchos datos objetivos y sobre todo subjetivos nos indican que Chile ya no es el mismo, ni será el mismo que antes del estallido social. Esto quiere decir no solo que Chile despertó, sino además que Chile cambió. El tiempo de la sociedad nos lo dirá. En el desarrollo de las capacidades de mantener activa la movilización, los jóvenes y la ocupación de la Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad, han sido logros impensados en otras épocas. Un reconocimiento reiterado a los jóvenes han sido los testimonios de mujeres de la tercera edad y la cuarta edad, que declaran su agradecimiento, indicando que ellos luchan por nosotras.
Por otra parte, para quienes han concurrido en estos días a la ex Plaza Italia, han podido comprobar el ingenio y la creatividad para manifestarse de los grupos de arte, la energía de las barras bravas, así como del apoyo que prestan los equipos médicos de primeros auxilios y también los servicios del comercio popular, que se extienden por el parque forestal. Por cierto, un papel relevante lo cumplen los jóvenes que organizaron las líneas de defensa de la plaza para contener, en la medida de sus fuerzas, las arremetidas de la policía. La ocupación de la ex Plaza Italia, en cierta forma, se ha ido ritualizando, en el mejor sentido de la palabra, como espacio liberado, pero al mismo tiempo asediado por el gas y los ataques de la policía. ¿No es esta una metáfora del Chile actual, decidido a ejercer su soberanía y libertad y al mismo tiempo amenazado y asediado por el Estado? Otro campo muy expresivo de los cambios que se han verificado en Chile es el de las conquistas simbólicas frente a los zócalos culturales más duros de la nación, el colonialismo y el patriarcado. En efecto, no solo la bandera mapuche ha flameado y acompañado las marchas de norte a sur del país, sino que varias estatuas de los conquistadores españoles han sido derribadas. Francisco de Aguirre en La Serena y Pedro de Valdivia en Concepción, Temuco y Valdivia. Del mismo modo, la performance y la canción El violador eres tú del colectivo Las Tesis recorre barrios y ciudades de Chile y del mundo, en Europa, África, América y Asia, involucrando mujeres de distintas edades y procedencias. La lucha del pueblo mapuche y de las feministas que preceden al estallido del 18 de octubre han alcanzado un alto impacto social, político y cultural, y de cierto modo están marcando y dando potentes contenidos a la protesta social del Chile de hoy. Junto a todos estos logros, que no se pueden ni se deben ignorar o minimizar, porque así es como el pueblo escribe su historia y no como lo prescriben las teorías generales de la revuelta o la revolución, en rigor, cada pueblo hace su historia y el principal deber de los políticos y los intelectuales es reconocer y valorar los modos en que sus pueblos hacen la historia. Desde esta perspectiva, junto con valorar los logros sociales, políticos y culturales de la movilización, hay que reconocer también sus límites, dificultades y desafíos. La principal dificultad del actual movimiento ciudadano tiene que ver con su capacidad para modificar las relaciones de poder, tanto en la sociedad civil como en el Estado. En la sociedad civil, tal vez el principal instrumento son los cabildos y asambleas territoriales, así como la generación de coordinaciones que vayan cimentando y recreando su unidad social y política. Los principales desafíos en el Estado son hacer avanzar sus demandas más inmediatas: pensiones, salarios, salud pública, educación gratuita y de calidad, vivienda, etc., así como imponer a la clase política la voluntad de un proceso constituyente, genuinamente democrático, o sea, como ejercicio de la soberanía popular. En la actual coyuntura nada está asegurado de antemano. El fortalecimiento de la sociedad civil a través de encuentros, cabildos y asambleas es un proceso de aprendizaje, de reflexión, de debates y de deliberación que necesita expandirse y multiplicarse hasta sumar a los más sencillos, a los menos politizados. No basta ser mayoría en la calle, hay que proponerse ser mayoría en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el club deportivo, en toda la diversidad y anchura de nuestro pueblo. Este es el principal desafío de una revolución democrática, la capacidad de sumar diversidades, las propias de nuestro pueblo. En este tiempo de aprendizajes hay que escuchar a nuestros pueblos originarios y conocer de sus historias de opresión y colonización, así como de sus luchas emancipatorias, de su cultura ancestral, de su capacidad para resistir, de su relación con la naturaleza, de su sociabilidad. Del mismo modo estamos en el tiempo del feminismo y las mujeres ya decidieron luchar en contra del patriarcado, no solo por desigualdades y opresiones que consagra, sino por los modos en que organiza las relaciones de poder en la sociedad, asignando roles, predefiniendo identidades de género, legitimando cotidianas y odiosas diferencias y sostenidos prácticas de violencia en contra de las mujeres. También es el tiempo de hacernos cargo de nuestras relaciones con la naturaleza, del agua que la dictadura dejó en manos de privados y de hoy altos funcionarios de Estado, de las plantaciones de bosque que atentan contra el territorio mapuche, secan nuestros suelos y alimentan el negocio de unos pocos, de nuestros metales, especialmente el cobre y el litio, entregados a las transnacionales, de la contaminación del aire, del suelo y de nuestro mar,
también licitado y objeto de negocios de un puñado de familias poderosas. La mayor disputa política del tiempo venidero será la capacidad del pueblo movilizado por imponer su voluntad democrática a la clase política. Se trata, por cierto, de un desafío mayor, difícil de alcanzar en corto plazo, reconociendo las dificultades para modificar los plazos y las formas en que la clase política ha definido el cambio constitucional. No se debe descartar la posibilidad de una asamblea constituyente, de los ciudadanos organizados en asambleas y de los movimientos sociales. De esta manera, y con autonomía del Estado, la sociedad civil podría elaborar sus propios principios y propuestas para una nueva constitución política del Estado, disputando contenidos con el discurso oficial, oponiendo visiones y puntos de vista, presionando a los eventuales constituyentes oficiales. En rigor, el pueblo puede actuar dentro de la legalidad preestablecida, pero también de manera fáctica, por la vía de los hechos, como los estudiantes secundarios que evadieron el pago del metro y pararon las salsas y mucho más, o los obreros que hacían huelgas desde antes de que se promulgara el Código del Trabajo en 1931, o los pobladores que tomaban sitios antes de que se fundara el Ministerio de la Vivienda o que se promulgara la Ley de Junta de Vecinos en 1968. Una política de autonomía requiere de mucha flexibilidad táctica, pero al mismo tiempo de un firme horizonte estratégico. Finalmente, un tema que desafía nuestra imaginación histórica tiene que ver con el Chile que queremos. En otras épocas, especialmente en los años 60, ello parecía prescrito: socialismo comunitario, vía no capitalista de desarrollo o socialismo a la chilena, proyectos que fueron barridos por el terrorismo de Estado desplegado por la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. A la dictadura le sucedió una democracia restringida, semisoberana y con un pueblo convertido en gente y en consumidores. En las actuales movilizaciones, el Chile que queremos es un nuevo horizonte que se constituye de nuevas maneras, con nuevos contenidos, con afirmaciones y silencios. Hay temas valóricos centrales como la dignidad de nuestro pueblo, la solidaridad y el reconocimiento de sentidos colectivos y comunitarios. No todo es negocio y mercantilización de la vida social. Hay también temas políticos centrales, como el reconocimiento y la valoración de la participación ciudadana como principio y sostén de una genuina democracia, que va más allá del voto y de la democracia representativa, la desarticulación de los aparatos represivos del Estado, no más golpe ni fuerzas especiales, el reconocimiento de los derechos y la cultura de nuestros pueblos originarios, la equidad de género y la lucha en contra del patriarcado, la protección de la naturaleza, la protección de los adultos mayores y la afirmación de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. La mayoría de estos principios toman formas prácticas en proposiciones que alcanzan altos consensos, como la mejora en los salarios, el fin de la AFP, la ampliación y mejora de los sistemas de salud, educación y vivienda. Todos estos temas han sido parte de las agendas que conversan y discuten, un hecho inédito, miles de chilenos en los cabildos y asambleas territoriales. Un cambio en la Constitución se presenta, de este modo, como una condición estrictamente necesaria para poner en marcha las reformas que doten de mayor responsabilidad social al Estado. Estamos en medio de un proceso de deliberación ciudadana que, de diversos modos, va instalando y abriendo conversaciones sobre una nueva moral ciudadana que, con realismo, va indicando los mínimos que nos parecen comunes para fundar un nuevo orden social. Antonio Gramsci sostenía que una nueva hegemonía se constituye sobre la base de una nueva dirección ético-política o como dirección intelectual y moral. Estamos en medio de ese proceso, de escucharnos y compartir nuestros diagnósticos sobre los males que nos agobian, pero también sobre los mínimos éticos necesarios para hacer emerger un Chile diferente, como diría nuestra sabia Violeta, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la tierra, ay, sí, sí, sí. Santiago, miércoles 4 de diciembre de 2019.